la Epístola Universal de Santiago. La Epístola Universal de Santiago. Y vamos a leer el capítulo 1 y vamos a hablar acerca de la fuente de sabiduría. Y dice así, voy a leer toda parte de este capítulo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en este lugar, en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y vosotros veis, pues, que el hombre es justificado
por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen, a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?
pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hiciere volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria a Dios. Este libro se le conoce como Proverbios del Nuevo Testamento. Es un libro de sabiduría. Así como el libro de Proverbios habla de la sabiduría de Dios para vivir, este libro de Santiago habla de cómo vamos a vivir en esta tierra. Y necesitamos sabiduría. ¿Cuántos de los problemas y cuántos de los errores que el ser humano comete han sido por falta de sabiduría? La sabiduría no es inteligencia. Hay personas que son muy inteligentes, pero son necios. Porque la Biblia dice que la inteligencia tiene que ver con la capacidad de poder realizar algo. Capacidad, destreza. Hay gente que es muy inteligente para resolver un problema, para reparar una máquina, para manejar un vehículo. Es muy inteligente. Es muy inteligente hasta para jugar o para decorar o hacer algo. Muy inteligente. Pero es necio. Y necio es la persona que no toma en cuenta a Dios, que no es sabio. Un sabio es aquel que guía su vida de acuerdo a los principios de Dios. La sabiduría tiene que ver con el entendimiento que Dios da para tomar las decisiones cada día. La inteligencia es la capacidad para resolver problemas, para manejar un equipo, es la destreza, es la habilidad. Pero la sabiduría es la capacidad para decidir de lo mejor a lo excelente, para decidir qué es lo que a Dios le exalta, lo que a la iglesia edifica y lo que al mundo evangeliza. Podemos hacer miles de cosas, pero si no tenemos la sabiduría de Dios, vamos a cometer muchos errores. Y como he escuchado, los errores se pagan, y muchas veces los errores se pagan caro por no tener sabiduría. Hoy quiero entonces, a manera de como una síntesis, guiarles lo que dice el libro de Proverbios. Si usted me acompaña al libro de Proverbios. Gloria a Dios. Y en el capítulo 1 de Proverbios nos está hablando de la sabiduría. Y dice el versículo 20: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza?
y los burladores desearán el burlar, y los, dice, insensatos, dice, aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo, y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra iniquidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Dios está diciendo, esto va a venir sobre ustedes. Y en un sentido parece muy interesante cuando Él dice, y entonces yo me reiré, yo me burlaré. Y casi como en un sentido va a decir, yo te lo advertí, yo te dije, yo te ofrecí el apoyo. No quisiste, entonces sufre las consecuencias. Miren, la sabiduría es Dios mismo. Dios es sabiduría. En la definición de el credo de Westminster en Inglaterra, los grandes cristianos teólogos en ese tiempo definieron qué es Dios, quién es Dios. Y ellos decían, Dios es espíritu, inmutable en su ser, sabiduría, luz, vida, amor, eterno, verdad. Fíjense, Dios es sabiduría. Y entonces, por eso es que hay otro pasaje en la Biblia y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando dice el principio de la sabiduría, es que vamos a iniciar a caminar recibiendo sabiduría cuando Dios en nosotros es considerado como el Señor de nuestras vidas. Por eso Dios decía, vengan a mi reprensión, vengan a mí, yo quiero aconsejarles, yo quiero decirles lo que es correcto. Si ustedes no quieren, van a sufrir. Así que hoy, amados, ya les dije, Dios es sabiduría. Amén. Él es poder, Él es luz, Él es vida, Él es verdad, Él es amor, Él es eterno, es espíritu, es inmutable. Pero una de sus cualidades, de sus atributos es que Él es sabio. Es sabio. Él conoce el futuro. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él sabe qué es lo que debemos hacer que va a traer éxito. Y por eso entonces debemos de tomarlo en cuenta a Él. Segundo, ya dijimos también que la sabiduría no es inteligencia, va de la mano. La inteligencia es una capacidad, la destreza para resolver los problemas en asuntos de máquinas, matemáticas, algún otro asunto. Hay gente que sacó 10 y hasta en la universidad, pero su matrimonio es un desastre. Puede tener grandes proyectos para construir casas, edificios, puentes, pero está esclavizado en los vicios. No es sabio. Hay hombres y mujeres que son muy inteligentes, pero tomaron decisiones equivocadas.
no supieron dar el blanco en cada decisión. Fallaron y fallaron. Y yo digo, es un desperdicio de su vida, porque no supieron estar bajo la reprensión de Dios como sabio. Hoy, amados, en este libro de Santiago está diciendo, si tú tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios, que Él te va a dar, pero abundantemente y sin reproches, pero pídela con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de un lado a otro. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Entonces pide sabiduría de Dios. La sabiduría, dice en el capítulo 8, es el poema a la sabiduría. Dice, la sabiduría, dice, construyó su palacio, sus columnas. Y Dios dice, y ahí estaba la sabiduría cuando creó, porque Dios es sabiduría. Así que hoy, amados, yo quisiera que oremos, porque necesitamos sabiduría. Porque a veces necesitamos distinguir entre lo que es una prueba y lo que es una tentación. Y a veces le echamos la culpa a Dios, o a veces le echamos la culpa al diablo, y nosotros somos los culpables por no tener sabiduría. También en este pasaje de Santiago está hablando de cuando hablamos, cuando pensamos, ¿qué es lo correcto? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. También está diciendo de la lengua, como un pequeño miembro causa gran resultado de lo que se dice. Y a veces por la falta de sabiduría hablamos, comentamos, decimos lo que no conviene por falta de sabiduría. Dios quiere que seamos sabios. El capítulo 2 habla de no discriminar a los pobres, pero también dice en la Biblia que los ricos se deben gozar, porque lo que Dios les da es para que sea de bendición a los demás, sean ricos en buenas obras. El capítulo 3 nos está diciendo que la sabiduría del cielo es pacífica, es amable, es pura, pero la sabiduría de este mundo es animal, terrenal, diabólica, llena de maldad. Entonces la gente que piensa que es sabia sin Dios es necia. Y finalmente el profeta Elías es mencionado aquí, que él era semejante a nosotros con pasiones, pero oró con fe y Dios le dio la respuesta. Oró para que no lloviese y no llovió, y nuevamente oró para que lloviese y llovió. Pero entonces, para que tengamos fe, para que tengamos sabiduría, necesitamos fe, y la fe viene por oír la palabra de Dios, por estar bajo el señorío de Cristo, para orar. Hermanos, para todo lo que hagamos necesitamos pedirle a Dios su guianza. Amén. Vamos a orar.